Estimados estudiantes, tengan ustedes un fraternal saludo. Bueno, la secuencia de esta semana es la número 12, como tema los reinos germánicos y el imperio bizantino, como ven en el título de la presentación. Bien, la fundación de Roma tiene dos versiones, la leyenda y la histórica. La leyenda cuenta que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos que habían sido criados por una loba. Aquí pueden ver la famosa representación en bronce llamada la loba del Capitolio. Se dice que en realidad podría ser una mujer llamada la loba por tener un carácter violento, pero bueno, eso es solo una leyenda. La versión histórica explica que Roma se fundó en el año 753 a.C., con la unión de varias aldeas de Italia. Primero fue una monarquía. Los que mandaban eran los reyes. Más tarde se convirtió en una república, que es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. La república duró unos siglos y luego comenzó lo que se conoce como Imperio Romano. En un imperio, todo el poder está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. Ahora les voy a explicar cómo estaba organizada la sociedad romana. En la cima estaba el emperador, que era la máxima autoridad. Luego están los patricios, que eran los nobles de clase alta, clase dominante, que controlaban los cargos políticos, militares y religiosos. Luego están los plebeyos, eran pequeños propietarios, granjeros, artesanos y campesinos. Por último, estaban los esclavos, que eran prisioneros de guerra y en muchas ocasiones eran vendidos. Bueno, el Imperio Romano mantenía su unidad gracias a un ejército encargado de vigilar y proteger sus territorios y fronteras. Luego, Roma perdió su poder y ese ejército perdió su disciplina. Durante el siglo III, pueblos guerreros de Europa, Asia y África invadieron el imperio. Los romanos llamaron a esos pueblos bárbaros. ¿Por qué? Porque ellos no compartían su mismo modo de vida. Las invasiones cada vez se hicieron más frecuentes y para el año 395 el imperio se dividió en dos, Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. Todo esto con el fin de reforzar sus defensas. Luego, en el año 476, los bárbaros, que eran tribus que vivían fuera de los límites del Imperio Romano, procedentes de Europa y Asia, derrotaron al emperador de Occidente, que en ese entonces era Rómulo Augusto, poniendo fin a la antigüedad y marcando el inicio de la Edad Media. A partir del año 476 hasta 1453 inicia la Edad Media. Los germanos eran el pueblo bárbaro más numeroso y estaba conformado por varios pueblos. En este mapa les voy a explicar dónde se establecieron cada uno de esos pueblos germanos. Bien. Iniciamos con la convención que está con color lila. Ellos se ubicaron, los visigodos se instalaron en la península ibérica. Los vándalos, color naranja, se ubicaron en el norte de África.
Los francos color rosa se instalaron en las antiguas Galias, los actuales territorios de Bélgica y Francia. Los ostrogodos se ubicaron aquí, en Italia, y los anglos y sajones se instalaron en Bretonia, lo que es Inglaterra. Y fue así como comenzaron a surgir los reinos bárbaros. Bien, la cronología del Imperio Bizantino. Iniciamos en el año 300, siglo IV. Aquí Bizancio fue nombrada capital del Imperio Romano. En ese mismo siglo, pero en el año 395, el Imperio Romano se dividió en dos: Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente, como ya les había dicho. En el siglo VI, año 527 al 565, Justiniano gobernó el Imperio Bizantino. El principal objetivo de este emperador fue la restauración del Imperio Romano. En el siglo VIII, la dinastía Isáurica gobernó el Imperio Bizantino, donde los emperadores respaldaban la iconoclasia, que significa el rechazo del culto a los íconos o a las imágenes. En el siglo XI ocurre un cisma religioso entre el papado de Roma y Constantinopla. Un cisma quiere decir que hay una división entre una organización, ya sea política o religiosa. Y en el siglo IX y XI, años 867 a 1056, la dinastía macedónica gobernó el Imperio Bizantino. Durante esta dinastía se extendió su influencia política, económica y cultural. Bien, el Imperio Romano de Oriente es llamado también Imperio Bizantino. Tuvo como capital a Constantinopla. La imagen que ven aquí es la ciudad de Constantinopla. Fue construida por el emperador Constantino en el año 330. Esta ciudad estaba rodeada por mar, el Mar Negro aquí y el Mar Mediterráneo por acá. Era el paso obligatorio de todos los comerciantes que viajaban por mar o por tierra entre Asia y Europa. Para proteger a Constantinopla de los germanos, el emperador Teodosio II construyó una muralla triple de 12 metros de altura, con 96 torres, desde las cuales los soldados divisaban al enemigo. Aquí en la imagen pueden ver la muralla y pues una de las tantas torres que la protegían. Bien, dentro de las características del Imperio Bizantino, la religión que predominaba era el cristianismo. También se combinó la cultura de los griegos y los romanos y elementos religiosos de cristianos y paganos. La economía se caracterizó principalmente por comercializar productos como sedas, especias, marfil y artesanías. En cuanto a la arquitectura, la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla es la obra arquitectónica más importante de la época de Justiniano. Se caracterizaba por tener una cúpula de más de 30 metros de diámetro. Ya se imaginarán el tamaño de esa cúpula. La sociedad en el Imperio Bizantino estaba fuertemente jerarquizada. En la cima se encontraba el emperador y su familia. Enseguida quedaba la nobleza, que estaba conformada por los asesores del emperador. A continuación estaba el clero, que era privilegiado por su posición jerárquica. Luego venían los comerciantes y dueños de talleres artesanales. Y por último están los campesinos y trabajadores.
Bueno, para terminar, este imperio perduró por casi 10 siglos hasta que en el año 1453 los turcos otomanos ocuparon la capital Constantinopla y ponen fin al imperio bizantino. Actualmente, esta ciudad no existe con ese nombre, hoy en día se conoce como Estambul. Bueno chicos, con la información compartida en este video, espero que el tema tratado sea de su interés. Recuerden tomar apuntes en su cuaderno de sociales.